57, que tiene concordancia con lo dispuesto en el artículo respectivo de la Constitución. También toman como un criterio la prohibición de que ningún funcionario público pueda ser sujeto de beneficio obtenido por convenios colectivos, es lo cual se encuentra en el artículo 42 de la Constitución. Hay que decir también que existe de 2006 un decreto supremo que determinó la unidad remunerativa, ¿no?, de los servidores públicos, que era 2.600 soles. Luego también en años siguientes se emitieron otros decretos, ¿no?, donde esta unidad remunerativa también permanecía como 2.600. En el 2019 ya no se utilizaba la unidad remunerativa mencionada, sino la unidad de ingreso del sector público para el año 2020, que también equivalía a 2.600 soles. Entonces, esta unidad remunerativa no ha variado. Sin embargo, el alcance de los salarios de los funcionarios afectos a este tipo de cálculo sí es marginal. En cuanto a otros aspectos del análisis, hay que decir que en el marco interpretativo de la Ley 28.212, en lo señalado en el literal A del numeral 1 de su artículo 4, donde se menciona justamente que el presidente de la República tiene la más alta remuneración en el servicio a la nación. Esta aseveración es clave, es fundamental para entender que existe, ¿no?, un orden, una prelación en el nivel remunerativo de los funcionarios públicos y que le corresponde al presidente de la República tener el más alto nivel de remuneración. Ahora, hay que decir que en esto se han excluido de manera expresa distintos altos funcionarios de esta prelación. Y esto da pie a que se establezcan luego, posteriormente, distintas normas de orden inferior para la determinación de las remuneraciones por encima, justamente, de lo que recibe, lo que percibe el presidente de la República. Bueno, entonces, si tomamos en cuenta o queremos adaptar la interpretación del artículo 39 de la Constitución, hay que decir que en el 2006 el gobierno modificó vía decreto de urgencia 038-2006 la ley 28.212, que se mencionó, con la finalidad de modificar, ¿no?, o limitar las dietas de los consejeros regionales y regidores municipales, de tal forma que estas no superaran el 30% de la remuneración mensual del presidente regional o alcalde correspondiente. En ese decreto también se hace mención de los topes de ingresos señalando como referencia justamente aquel que percibe el presidente de la República, donde se ratifica o se insiste, ¿no?, que ningún funcionario o servidor público que presta servicio al Estado bajo cualquier forma o modalidad contractual o régimen laboral, con excepción del presidente de la República, percibirá ingresos mensuales mayores a 6 unidades de ingreso del sector público, salvo en los meses en que correspondan las rectificaciones o aguinaldos de julio y diciembre. Bueno, en otros aspectos también relevantes, la ley Servir, hay que notar que la ley Servir determina 3 tipos de funcionarios, ¿no? Funcionarios públicos de elección popular, como pueden ser los presidentes, los congresistas, gobernadores, los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, que pueden ser los magistrados, el contralor, miembros del Jurado Nacional Electoral, etcétera, y los funcionarios de libre designación y remoción, que son como los de confianza, ¿no?, bien ministros, miembros de organismos colegiados, gerentes, etcétera. La ley Servir, con este artículo, hace referencia, la diferencia entre el funcionario público y servidor público. El funcionario tiene todo el derecho de servidor público, pero la categoría de servidor público no engloba al funcionario público. Entonces, aquí hay exclusiones en la propuesta. Entonces, por ejemplo, existen ya exclusiones que sí están comprendidas en la misma Constitución y son establecidas, ¿no?, en el artículo 40, donde justamente se menciona, ¿no?, dice, no están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Pero con la entrada de la ley 28.212, ya mencionada, se establecieron directrices para regular los ingresos de los funcionarios públicos. Ello queda establecido, por ejemplo, en el artículo, ¿no?, primer artículo, donde justamente se menciona o se reitera el tema del presidente de la República, ¿no?, que dice, el presidente de la República tiene la más alta remuneración en el servicio de la nación, fijada por el Consejo de Ministros, en un monto superior a la de congresistas, que no será mayor a las 10 unidades remunerativas. Al concluir su mandato, recibe en forma vitalicia una pensión igual a la remuneración de un congresista de la República en ejercicio. Bueno, más bien, en cuanto a la cuestión del costo-beneficio, lo que se está proponiendo no contraviene o no va a afectar, ¿no?, las asignaciones presupuestales
que provengan del sector público, ni tampoco va a implicar más gastos al erario nacional. Tampoco se contraviene el artículo 78 de la Constitución. Más bien, justamente, ¿no?, esta propuesta busca estandarizar el sistema remunerativo de altos funcionarios, lo cual a mí generaría una reducción importante del gasto corriente y de las previsiones del gasto corriente para las distintas entidades públicas. Por tanto, la comisión propone, ¿no?, un texto, ¿no?, aprobar, digamos, el dictamen recaído en estos dos proyectos de ley con el siguiente texto sustitutorio, que ya están, ¿no?, que los congresistas tienen en sus manos. Está el objeto de la ley, la modificación del artículo 52 de la Ley de Servicio Civil, que está señalado aquí en negrita y subrayado, donde se reitera también esto de que ningún funcionario público puede tener una remuneración ahorita mayor a la del presidente de la República. También se precisa que las remuneraciones ahorita de los funcionarios no deben superar las 16,5 remuneraciones mínimas vitales, y que ningún funcionario de alto nivel que ocupe cargos directivos puede ser sujeto de beneficios obtenidos por convenios colectivos. Lo mismo en el artículo 52, está ahí las modificaciones en negrita y subrayado. Sí, eso sería la sustentación, Presidenta. Gracias, secretario técnico. Bien, colegas congresistas, abrimos el debate. Si algún congresista desea intervenir, tienen ustedes la palabra. Adelante, por favor. Presidenta Tania Ramírez. Adelante, congresista, tiene usted la palabra. Ya, gracias. Mire, señora Presidente, el texto sustitutorio que se nos presenta en el dictamen no difiere en lo esencial del dictamen que se presentó en la sesión pasada. ¿Qué criterios técnicos toma la administración pública para fijar la remuneración de los servidores públicos? ¿Qué criterios técnicos ha tomado la Secretaría Técnica de la Comisión para proponer el texto sustitutorio? Señora Presidente, la Ley 28.212, al desarrollar el artículo 39 de la Constitución, fija la remuneración del funcionario público, teniendo como único criterio la jerarquía del funcionario público nacido en la elección popular. Tal es el caso del presidente, congresistas y alcaldes. Vuelvo a preguntar, ¿el salario debe fijarse en función a los votos que se ganan en una elección o en función a los logros que se consiguen? Porque ningún funcionario puede ganar más que el presidente. ¿Qué criterios técnicos justifican este postulado? Como lo mencioné, ¿por qué ningún funcionario puede ganar más que el presidente, no? Eso quisiera saber con una explicación técnica, ¿no? Y con bases. Seamos claros, señora Presidente, aquí se está utilizando la remuneración de los funcionarios públicos para satanizar la función pública. Se utiliza esta comisión para los fines políticos y no técnicos. En aras de ser objetivos, propongo que se vote el siguiente texto sustitutorio. Artículo 2. Modificación del artículo 52 de la Ley 30057. Ley del Servicio Civil que modifique el artículo 52 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, en los siguientes términos. Artículo 52, clasificación de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos se clasifican en la remuneración para los funcionarios y servidores definidos en el artículo 3 de la Ley 30057, se aprueba mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, teniendo los siguientes parámetros. A. La remuneración de un funcionario público de elección popular en ningún caso podrá ser superior al promedio que resulte de sumar sus últimas 6 remuneraciones que tenía en el sector privado o público.
la remuneración del directivo público y del servidor de confianza se fijará en función a los grados académicos, experiencia en el grado para el cual se requiere y requiere provida personal. La remuneración del servidor público de carrera y de actividades complementarias se fijará en función al grado de satisfacción del administrado. Con este texto sustitutorio, señora Presidente, usted, yo y los demás colegas no ganaremos más de lo que venimos ganando en el sector público o privado, del cual provenimos. Si tanto queremos legislar en remuneraciones de los demás, empecemos dando el ejemplo nosotros y aprobemos el texto sustitutorio que propongo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Tania. Si algún otro congresista quisiera hacer el uso de la palabra, adelante, por favor. Bueno, no habiendo más intervenciones, voy a explicar este proyecto de ley. Bueno, la ley 28.212, ley que regula los ingresos de los altos funcionarios del Estado, en su artículo 4 establece que el presidente de la República tiene la más alta remuneración en el servicio a la nación. Pese a ello, el artículo 52 de la Ley de Servicio Civil ha permitido que mediante la figura de la compensación económica se fijen sueldos hasta de 30.000 soles para los altos funcionarios del Estado. Esta política discrecional se fija de fijar sueldos desmesurados a favor de los altos funcionarios, convierte la política de austeridad que debe tener e impulsar el Estado. Recordemos además que todo funcionario tiene el deber de actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal. Colegas congresistas, lo cual debe incluir no generar ganancias o remuneraciones desmenuradas a través de la administración pública. La generación de riqueza es positiva a través de la empresa privada, pero no a través del erario público de Estado que se encuentra en vías de desarrollo y que necesita todos los recursos necesarios para erradicar la pobreza de sus ciudadanos y garantizar los derechos de salud, educación, trabajo, seguridad social, entre otros. Por tales razones, colegas congresistas, resulta algo ilógico que existan funcionarios que ganen por encima del presidente, por encima de los congresistas, que es la máxima autoridad del Estado. En ese sentido, es urgente la modificación del artículo 52 de la Ley del Servicio Civil, para que personas comprometidas con el desarrollo del país y de la protección de los derechos fundamentales y no sus propios intereses, ingresen a estos altos cargos. En ese sentido, colegas congresistas, los exhorto a votar a favor del presente dictamen. Señora Presidenta, una pregunta. Para concluir, colega Ramírez, dado que no ha presentado de manera formal el texto
sustitutorio que ha leído, no puedo aceptar la respuesta que ha realizado. Consideramos que el presente dictamen recoge la fórmula legal adecuada para poner límites al salario de altos funcionarios, por lo cual voy a pedir al secretario técnico retroceder o a recoger el voto con el predictamen que usted ha señalado. Sí, ¿puedo hacer uso de la palabra, disculpe, para responder a lo que usted me menciona? Sí, un ratito, el colega Cueto ha pedido la palabra también, después de él le cedemos. Gracias. Adelante, congresista Cueto, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Acá veo que hay un tema, no voy a usar la palabra discriminatoria, por lo menos de desigualdades, porque si queremos poner que el presidente, que estoy de acuerdo, debe ser el máximo funcionario, no funcionario público, porque la descripción de funcionario es empleado público, debe ser el que más debe ganar, y de ahí para abajo debe haber una pirámide, independientemente del monto que al final se le ponga. 15.000, 20.000, 30.000, que ponga, ¿no? Porque obviamente es ilógico que un ministro gane 30 mientras el presidente gana 15. No tiene lógica eso. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es que dentro del Estado, si hablamos del Estado, y si seguimos la lógica que usted acaba de explicar, entonces no debería existir ninguna persona que, estando dentro del Estado, sea como asesor, sea como funcionario, sea como trabajador, o sea, como fuere, gane más de ese límite. Y nosotros sabemos perfectamente la cantidad de asesores, la cantidad de gente que se paga vía el PNUD, que al final es plata del Estado, solo que triangulan, o de los famosos pagos vía FAG, ¿no? Estos fondos de la alta gerencia o de los altos funcionarios que pagan lo que les da la gana. Y eso estoy hablando de los ministerios, no estoy hablando del sector privado. O sea, ¿cómo van a regular eso? Mismo servir. Los sueldos que pagan, promocionan o generan para la gente que va de servir están muy por encima de cualquier profesional en los diferentes sectores públicos. No se trata solamente, creo yo, de arreglar una ley. Hay que hacer toda una reestructuración general y se debe hacer de forma coordinada con todos los estamentos del Estado, principalmente lo que es economía, que es de donde salen los fondos, ¿no? Servicio, usted, en fin, la Comisión de Trabajo, en fin, todo, para estructurar una escala que sea real. Porque yo concuerdo, los votos de los que somos ahora funcionarios de elección popular deberían tener un estatus inicialmente mejor, porque han sido elegidos por el pueblo, y ahí vienen los que son elegidos a dedo. Y dentro de eso están esta cantidad de asesoría y asesores y de todo, y se pagan lo que les da la gana. Eso es una inequidad. Si eso no se corrige, pues no sirve de nada hacer este tipo de arreglos a la ley, porque entonces solamente estamos tocando una parte de la pirámide y estamos generando mayores desigualdades. Yo creo que esto deberíamos, como Comisión de Trabajo, de repente, jalar y hacer una mesa de trabajo que puede demorar mucho tiempo porque es difícil ponerse de acuerdo, para ser un poco más equitativos. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, ¿puedo hacer uso de la palabra? Adelante, congresista Tania, tiene usted la palabra. Gracias. Mire, señora presidenta, cualquier regulación de salario en el sector público debe hacerse en función a criterios técnicos, no políticos. Por ejemplo, cualquier ciudadano se puede preguntar, ¿por qué una persona que ganaba 2.000 soles mensuales, ahora porque es congresista, gana 15.600 soles?
Si queremos regular salarios, empecemos por nosotros. Le pido a usted, como presidenta de esta comisión, que apruebe el dictamen para que usted vuelva a ganar el mismo salario que ganaba antes de ser congresista, ¿no? En todo caso, planteo una cuestión previa para hacerle llegar mi texto sustitutorio y se vote en la próxima sesión. Que la ciudadanía sepa quién está a favor o en contra de regular los salarios de los funcionarios públicos y quién utiliza el tema salarial para politizar y satanizar el servicio y la función pública. Regulemos también que los secretarios técnicos y asesores no puedan ser superiores a una UIT. Si queremos regular todo, hagámoslo, señora presidenta. Así la población se entera de lo que aquí hacemos. Eso, por favor, quiero que lo tomen en cuenta. Yo pido una cuestión previa para hacer llegar mi texto sustitutorio. Gracias, congresista Tania. Congresista Burgos, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, estimados miembros de la Comisión de Trabajo. Yo sé que el tema que está en debate es un tema un poco controversial. El señor presidente de la República, cuando era candidato, ofrecía tener el sueldo de un maestro y, bueno, hemos visto que el populismo le ha ganado. Y, bueno, y ahora, pues, él gana, pues, el sueldo que le da la ley. Ojalá existieran, pues, personajes como Víctor Raúl Haya de la Torre, que ganaba un sol, ¿no? Pero, bueno, las condiciones en las que nos encontramos no nos que debido a las exigencias de las posiciones, de las exigencias de nuestras necesidades económicas en la función en la que realizamos, creo que exigen que nuestro sueldo sea el que ha previsto el Ministerio de Economía, y creo que los altos funcionarios que son elegidos por el pueblo, concuerdo con el congresista Cueto, que deberían ser inferiores a lo que hacemos los funcionarios que somos elegidos por el pueblo. Pero no vamos a corregir este problema. Creo que tenemos que hacer una mesa de trabajo, un grupo de trabajo que permita hacer un buen informe sobre lo que está aconteciendo, y creo que debemos recibir las consultas del Ministerio de Economía y Finanzas y de otras entidades para poder hacer un proyecto de ley acorde a las necesidades de la población, y sobre todo que la población tiene que ver que nosotros estamos ordenando la casa, no de acuerdo a al populismo, a actitudes simplemente de demagogia, sino que sean realmente condiciones que sean económicamente responsables. Apoyo la propuesta del congresista Cueto Acerbi de que formemos una comisión o un subgrupo para poder ver este problema de los sueldos de los altos funcionarios del Estado. Muchas gracias. Gracias, congresista Burgos. Bueno, señora presidenta, ya, uso de la palabra, por favor. Aragón Carreño. Adelante, congresista, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señora presidenta, creo que es importante que se deba invitar siempre al servir para que pueda emitir opinión técnica sobre la fórmula propuesta. La materia que se pretende modificar mediante esta iniciativa legislativa no está sino vinculada a los ingresos de funcionarios públicos,
del sector público. Entonces yo creo que se debe siempre considerar la intervención de dichos funcionarios del Servir. ¿Qué nos dice el Servir? ¿Cuál es la opinión técnica del Servir? Esto incluso en una sesión pasada solicitamos. Asimismo, señora presidenta, creo que también mencioné la vez pasada, en la última sesión, que mediante el decreto supremo número 150-2021-PCM, se fijó en 2.600 soles el monto correspondiente a la unidad de ingreso del sector público para el año 2022. Por lo que si se quiere o pretendemos estandarizar las remuneraciones, creo que lo correcto debería ser mediante el cálculo de las unidades de ingreso del sector público. Las unidades de ingreso del sector público. Es importante, creo que, señora presidenta, que se pueda acoger estas observaciones y deben ser analizadas, pues, siempre por el equipo técnico. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Burgos, por sus palabras, por su intervención. También... Aragón Carreño, presidente. Aragón Carreño. Ya. Gracias, congresista Aragón. Disculpa por cambiarle de nombre. Bueno, después de escucharle a la congresista Tania por su intervención, ¿no? De acuerdo con la importante opinión que ella ha dado, por su excepción, le voy a pedir que envíe su propuesta de texto sustitutorio de manera formal para considerarlo dentro... Perdón. No, para considerarlo dentro del análisis. Por eso voy a pedir que el predictamen regrese a comisión para complementar el texto sustitutorio que ella está pidiendo con el aporte, ¿no? O sea, con este aporte de la congresista Tania Ramírez. Asimismo, vamos a tomar en cuenta lo que el congresista Cueto ha solicitado de armar una mesa de trabajo y también del congresista Burgos, ¿no? Es muy importante estas opiniones de esa forma para poder realizarlo este predictamen con total con total democracia. Ahora tenemos la sustentación del informe del grupo de trabajo para la elaboración de diagnósticos y propuestas de mejora del sistema de pensiones, a cargo del congresista Juan Burgos, su coordinador. Tiene la palabra el congresista Burgos. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos los miembros de esta honorable Comisión de Trabajo. A través de su persona, señora presidenta Isabel Cortés, tengo el honor de dar el informe final que hemos encontrado como el subgrupo de trabajo de pensiones. Voy a pedir al secretario técnico que por favor me pase. Ya, muy bien. A ver. Por favor, el secretario técnico, la disposición. El grupo de trabajo para la elaboración de diagnóstico y propuestas de mejoras del sistema de pensiones. Integrantes de este grupo, la señora Isabel Cortés Aguirre, la congresista María Güero Gutiérrez, congresista Bernardo Quito Sarmiento, congresista Tania Ramírez García, y que les habla el congresista Juan Burgos Oliveros como el coordinador de este subgrupo. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, el viernes 29 de octubre, en sesión extraordinaria, se constituyó el grupo de trabajo que
elabore un diagnóstico y propuestas de mejora de los sistemas de pensiones, quedando conformada de la siguiente manera. Un instante, por favor. He tenido un accidente, por favor. Mil disculpas, había ocurrido un accidente ya estamos en por favor, ¿puede continuar con la exposición, con la diapositiva? En nuestro país existen desde 1992 un modelo mixto de pensiones, el cual está constituido pues por un régimen pensionario público del cual se incorpora a las Fuerzas Armadas y policiales con el decreto 19846, a los servidores públicos, decreto ley 2530, a los servidores diplomáticos, decreto supremo 065/2009 de Relaciones Exteriores, y al Sistema Nacional de Pensiones, decreto ley 19990. Y además un régimen privado, es decir, el sistema privado de pensiones de las administradoras de fondos de pensiones, AFP, decreto ley 25897. Continúe, por favor. El sistema público de pensiones, decreto ley 2530, de acuerdo a lo establecido por los artículos 4 y 7 de la ley 28449, la nivelación de las pensiones con los incrementos otorgados a los trabajadores en actividad quedó prohibida como consecuencia de la reforma constitucional del mes de noviembre del 2004, dado con la ley 28389, quedando pendiente varios derechos y que hoy se les niega bajo el ilegal argumento que la reforma constitucional lo ha prohibido para todo. El régimen del decreto ley número 20530 otorga las siguientes pensiones: cesantía, invalidez, viudez, orfandad y ascendencia. A la siguiente diapositiva. El Sistema Nacional de Pensiones fue creado por el decreto ley 19990 el 1 de mayo de 1973, administrado por el Estado a través de la Oficina de Normalización Provisional. En este sistema también existen regímenes especiales que permiten recibir una pensión de jubilación si en su etapa de trabajador estuvo en condiciones de riesgo para su vida o su salud, y que podrían agravarse por el avance de su edad. Estas pensiones es para los que trabajan en minería, metalurgia y siderurgia, construcción civil, periodistas, trabajadores marítimos de la industria del cuero, pilotos o copilotos de aviación comercial. La pensión máxima en todos los casos es 893 como máximo y 500 soles como pensión mínima, y la retención del 4% de salud. Continúe. El sistema privado de pensiones está normado y lo supervisa la Superintendencia de Banca y Seguros.
y AFP, cuyo fin es de cuidar los intereses de los afiliados del sistema privado de pensiones. Las características las siguientes: se realizan aportes voluntarios a la cuenta individual sin límite y dispone de seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. Sigue teniendo atención en salud, aportando el 4% de la pensión. La pensión se establece de acuerdo al fondo individual. Se tiene diferentes modos de pensión a elección. Se puede percibir la pensión tanto en soles como en dólares. Se puede jubilar antes de los 65 años si se cumplen con los requisitos de la ley 29426. Tienen bonos de reconocimiento que otorga la ONP a los afiliados que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones antes de ingresar a una AFP. Cada 4 meses el afiliado recibe su estado de cuenta individual. Continúe. Respecto a la disponibilidad de los fondos individuales de las AFP, la Superintendencia de Banca de Seguros y AFP señala lo siguiente: que los retiros de los fondos de pensiones generan los siguientes impactos negativos a nivel individual, afiliados y la sociedad en general, haciendo más complejo el objetivo de alcanzar una pensión adecuada para quienes actualmente no aportan. B, el riesgo de caer en una situación de pobreza en la vejez, es decir, expone a las personas a la falta de protección frente al riesgo de su vejez, pues los retiros que se efectúen hoy reducen la futura pensión que reciben al momento de su jubilación. Continúa. Genera mayor carga financiera a la sociedad debido a que tendrá que ser esta la que provea los recursos vía impuestos u otros medios de recaudación y para financiar la protección a aquellos afiliados que decidieron retirar anticipadamente sus fondos y con ello quedaron desprotegidos al momento de su jubilación. Asimismo, distorsiona el objetivo de largo plazo de los fondos de pensiones, pues como las personas podrían retirar sus recursos anticipadamente a edades muy tempranas, se generan incentivos perversos para la inversión en instrumentos más líquidos, esto es, más fácilmente convertibles a efectivo, pero que a su vez son menos rentables. Prosiga. La situación financiera del sistema público de pensiones. Los problemas que enfrenta el sistema público de pensiones es por el desequilibrio financiero de sus regímenes y las transferencias al Tesoro Público requeridas para compensar dicho equilibrio y poder cumplir con el pago de planillas existentes. El Sistema Nacional de Pensiones cuenta con 1.32 millones de afiliados aproximadamente, de ellos el 70% corresponde a trabajadores activos, que han aportado al menos una vez al sistema a lo largo de su vida laboral y generan una recaudación anual promedio de más de 669.7 millones de soles. Continúe. Pero por otro lado, la planilla anual del Sistema Nacional de Pensiones es de más de 2.785 millones, de las cuales el 72.5% son financiados por las transferencias que realiza el Tesoro Público, poniendo en evidencia la situación de desequilibrio financiero que existe en el sistema pensionario. Podemos afirmar que este desequilibrio financiero irá creciendo con el transcurso del tiempo en el corto plazo, toda vez que, como se puede ver, mientras que la planilla de los pensionistas se incrementa, la recaudación de los afiliados por aportes ha caído a una tasa promedio de 6.3% en los últimos 7 años, mientras que el número de aportantes al sistema de manera anual ha disminuido en 5%. Sigan, por favor. Las conclusiones son las siguientes. El Sistema Nacional de Pensiones no ha superado
sus dificultades y las prestaciones que otorga son agraviantes e indecorosas. A 30 años de su implementación, el sistema privado de las AFP no se ha constituido en la solución, sino que ha ahondado la problemática pensionaria en nuestro país. Se requiere una reforma integral de los sistemas de pensiones en el marco del enfoque y perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo. La reforma debería contemplar en un primer pilar o sistema de reparto o fondo común público y universal, y este es el Sistema Nacional de Pensiones perfeccionado, y un pilar o sistema complementario privado voluntario. Mientras se debate y aprueba una reforma integral, se debe decir, para fortalecer los sistemas público y privado del Sistema Nacional de Pensiones, lo cual debería comprender a. El sistema privado de pensiones, de acuerdo al intangible de los fondos y reservas de la seguridad social, debe prohibirse retiros mientras el afiliado esté activo. B. Los sistemas pensionarios deben financiarse con un porcentaje del IGB que se consigue en la cuenta individual del trabajador, ya sea del sistema privado de pensiones o del Sistema Nacional de Pensiones. C. Los sistemas pensionarios deben además financiarse con aportes de los empleadores de un 3% de la remuneración asegurable. Continúe, por favor. El trabajador que inicia vínculo laboral no hace conocer en 10 días a qué sistema se afilia, si es ONP o AFP. Se le debe, si le afilia a la AFP debiendo ser a la inversa, esto es que debería afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones, donde además tiene plena libertad de salirse para afiliarse a la AFP si así lo deseara. Los trabajadores independientes o emprendedores pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones como asegurados facultativos. La afiliación debería ser obligatoria, incentivada con financiamiento parcial de las aportaciones por el Estado. F. En cuanto a las prestaciones, la pensión mínima debería ser equivalente a la remuneración mínima vital mediante un reajuste progresivo. Continúe. En cuanto al financiamiento y la sostenibilidad, en la actualidad, el afiliado asume la totalidad del aporte, que es el 13%. Eso debe cambiar. El financiamiento tiene que ser compartido entre asegurado, empleadores y el Estado. En la región, por ejemplo, solo en Chile y Perú, los empleadores están exonerados de aportar para las pensiones. En todos los demás países, el financiamiento es tripartito, de acuerdo al convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto va a dar sostenibilidad al Sistema Nacional de Pensiones y va a permitir mejores pensiones para todos los peruanos. Continúe. En cuanto a la gestión del Sistema Nacional de Pensiones, en la actualidad la ONP es una institución pública descentralizada del Ministerio de Economía y Finanzas, dirigida por un jefe designado por el MEF. La ONP debería ser gestionada por un directorio con un tercio de integrantes, representantes de los pensionistas, un tercio de representantes de afiliados activos y un tercio de representantes del Estado, con autonomía, al igual que salud, y adscrito al Ministerio de Trabajo. Bien, esas es las conclusiones que hemos llegado de acuerdo a los aportes que han sido, que han llegado a la coordinación, de acuerdo a todas las exposiciones y a todos los invitados que tuvimos durante las sesiones que tuvo este grupo dentro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Bien.
ha habido importantes proyectos de ley que no están mencionados en este, pero sí dentro del informe escrito que se ha presentado la, ante la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Bien, muchas gracias, señora presidenta, por habernos tomado en cuenta para esta reunión extraordinaria de la comisión. Bueno, y esperamos que este informe que hemos realizado, de acuerdo a los aportes que han realizado los diferentes congresistas que han sido miembros de este grupo de trabajo, esperamos pues que reciba el apoyo de todos los miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Gracias, congresista Burgos. Bueno, continuamos y abrimos una ronda de intervenciones por parte de los señores congresistas que están presentes. Si algún congresista quisiera hacer el uso de la palabra, adelante, por favor. Bueno, no habiendo intervenciones, vamos a votar la aprobación del informe del grupo de trabajo para la elaboración de diagnóstico y propuestas de mejoras del sistema de pensiones. Secretario técnico, recoja los votos de los congresistas presentes. Sí, presidenta. Entonces, paso a recoger la votación correspondiente respecto al informe del grupo de trabajo mencionado. Presidenta Isabel Cortés, ¿su voto? Favor. A favor. Cortés, a favor. Congresista Burgos. Congresista Burgos, a favor. Burgos, a favor. Congresista Jorge Coaila. Congresista Coaila. Congresista Jorge Coaila. A favor. Disculpe, ¿podría repetir? A favor, dijo. A favor. Coaila, a favor. Congresista Agüero. A favor. Agüero, a favor. Congresista Luis Aragón. A favor. Aragón, a favor. Congresista José Cueto. A favor. Cueto, a favor. Congresista Jorge Marticorena. Congresista Jorge Marticorena. A favor. Marticorena, a favor. Congresista Alex Flores. A favor. Flores, a favor. Congresista Bernardo Quito. Congresista Bernardo Quito. Congresista Tania Ramírez. A favor. Tania Ramírez, a favor. Congresista Adriana Tudela. En contra, presidenta. Este informe ha sido enviado a los miembros de la comisión media hora antes del inicio de la sesión y no podemos votar ni a favor ni de algo que no hemos podido leer con detenimiento antes del inicio de la sesión. Así que en contra. Congresista Cruz Zeta. Congresista Cruz Zeta. Congresista Cruz Zeta.
Entonces, Presidenta, el informe del grupo de trabajo ha sido aprobado por mayoría. Gracias, secretario técnico. Bueno, este informe ha sido aprobado por mayoría y bueno, como último punto, como último tema de agenda. Señora Presidenta, disculpe. Mi voto a favor. La vuelta cruceta, por favor. Gracias, congresista. Secretario técnico, por favor, Sí, tomen nota. está consignado. Ya, listo. Como último tema de la agenda tenemos la presentación del proyecto de ley 1238/2021-CR, que propone establecer prestaciones en servicios turísticos en beneficio de los trabajadores, sujeto al régimen laboral de la actividad privada. Por parte del autor, del congresista Luis Aragón, ¿no? Autor de este proyecto de ley. Congresista Aragón, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora presidenta, colegas congresistas. La presente propuesta legislativa tiene por objeto establecer el beneficio de prestaciones en servicios turísticos con fines promocionales en favor de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, con el objeto de generarle ingresos mediante la entrega, la puesta a disposición o suministro de medios de pago que se destinen exclusivamente a la adquisición de servicios turísticos a nivel nacional en los establecimientos de empresas turísticas. Es decir, lo que se propone, señora presidenta, es generar vales de turismo a favor de los trabajadores como una solución innovadora para estimular la industria del turismo. Esta propuesta en realidad considera que con el otorgamiento de vales para turismo se puede mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, dado que si ésta quiere crecer no solo como empresa, sino también de la mano de sus trabajadores, puede brindarles apoyo en medio de la crisis actual, así como las tarjetas y vales para turismo son el incentivo que contribuiría a lograrlo, alcanzar dicho fin. Esta iniciativa pretende, señora presidenta, incentivar el turismo interno en nuestro país, el cual sabemos bien a raíz de la pandemia por el COVID-19 se vio afectado. El MINCETUR ha estimado que la pandemia puso en riesgo alrededor de 300.000 empresas del sector turismo, lo que equivale aproximadamente a un total de 1.400.000 empleos. Desde el principio de la crisis, la Organización Mundial del Turismo hizo una invocación a las autoridades públicas a incentivar a las empresas para que proporcionen vales de vacaciones a su personal a fin de impulsar la demanda después de la crisis, ojo, y en los países en los que el gobierno sea un empleador importante. En el Perú, señora presidenta, el sector del turismo nacional, que estaba en crecimiento antes de la pandemia, es un sector cada vez más importante para nuestra economía. De hecho, en el 2018 se realizaron 4.959.097 viajes por vacaciones, recreación u ocio, o sea, 14% más que en el año 2017. Sin embargo, también se evidencia que solo el 30% de la población viajó por vacaciones, recreación u ocio a algún destino nacional. Lo que tiene que destacarse es que el turismo nacional tiene un fuerte potencial de crecimiento y que se puede beneficiar de una política de apoyo. Tenemos que establecer fórmulas de apoyo específica, creo yo, importantes a través de un mecanismo de los vales. Los vales de turismo, como todos los vales sociales, son beneficios sociales atribuidos a trabajadores por sus empleadores privados, garantizando el derecho de acceder a bienes o servicios específicos con el objetivo de mejorar sus condiciones de trabajo y facilitar la conciliación de su vida, tanto laboral como familiar. Los vales de turismo dan acceso a una variedad de servicios, señora presidenta,
en una red específica tanto de proveedores como de comerciantes, que puede incluir servicios de viaje, de transporte, alojamiento o actividades de ocio inclusive. Los vales de turismo, valga la redundancia, permiten combinar una política social y o laboral con una política de reactivación de la economía del sector de la industria del turismo. Los vales de turismo, hay que precisar, Presidenta, fueron creados todavía en la década del 70 como un programa social para dar acceso a los ciudadanos de bajo ingreso a actividades turísticas y fomentar de esa manera el turismo en las zonas rurales. El valor añadido para la economía de los vales de turismo, señora Presidenta, colegas, es que primero tiene un impacto económico positivo para las finanzas públicas, tanto a corto como a largo plazo. De esa manera se convierte en un sistema, podríamos decir, incluso autosostenible. 2, se generan ingresos adicionales para el sector del turismo y tienen un impacto importante en la reducción de la economía informal, al alentar a los empresarios, a los comerciantes turísticos, a declarar a sus empleados ingresos para beneficiarse y formar parte del sistema. Y tercero, tienen un impacto social positivo, aumentando el poder adquisitivo de los ciudadanos y el bienestar de los empleados. En esto, señora Presidenta, tenemos que incidir que el punto de partida, en realidad, para poder implementar los vales de turismo, es la aprobación de un marco legal, como el que se propone a través de la presente iniciativa. La presente iniciativa regula aspectos importantes. Primero, el otorgamiento de los vales es voluntario, sería voluntario, no es obligatorio, de ninguna manera. Aló, no sé si se me oye, Presidenta. Ya, el otorgamiento de los vales es voluntario, no es obligatorio. Puede ser objeto de un convenio colectivo de trabajo o contrato individual de trabajo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, señora Presidenta, el valor de las prestaciones de servicios turísticos otorgadas constituyen remuneración no computable. Ojo, no computable, y por lo tanto no se tiene en cuenta para la determinación de derechos o beneficios de naturaleza laboral, ni para los aportes y contribuciones que tengamos que hacer a la seguridad social, de ser el caso. Se prohíbe bajo sanción de nulidad toda reducción de remuneraciones practicada por el empleador a fin de sustituir el salario que se viene pagando por el sistema de prestaciones de servicios turísticos. Es preciso señalar que en lo que respecta al otorgamiento de vales, sabemos bien que hay una serie de recomendaciones en favor de la implementación de los vales sociales, ¿no? Yo creo que eso es importante destacar, y en este sentido, también nuestra propuesta prohíbe, bajo sanción de nulidad, toda reducción de remuneraciones practicada por el empleador a fin de sustituir el salario que viene otorgando por el sistema de prestaciones de servicios turísticos. En ese sentido, solicito, señora Presidenta, se pueda dictaminar el presente proyecto de ley, teniendo en cuenta que la finalidad no es sino generar ingresos a los trabajadores que están sujetos al régimen laboral de la actividad privada mediante la entrega, la puesta a disposición o suministro de medios de pago que se destinen exclusivamente a la adquisición de servicios turísticos. Esto a nivel nacional en los establecimientos de empresas netamente turísticas. Muchas gracias, señora Presidenta, colegas congresistas, el haberme permitido exponer este proyecto de ley. Congresista, esta presentación de ley que usted dio, felicitarlo por su conocimiento presente comisión. No hemos sido ajenos a de económica de la población. Los proyectos que autorizan el retiro de las AFP, de la CTS y proyectos
en la reactivación, ¿no? Y cuáles a la fecha leyes publicadas que económicamente la población. En ese sentido, considero importante pueda darnos con mayor profundidad en el artículo 7 proyecto sobre la imposibilidad de reducción relativa. Todo es importante que la presente iniciativa otorgue un beneficio adicional al tratado y no como una forma de reducción. No, colega congresista, bien dique bien o quisiera consultar la viabilidad de este beneficio a los trabajadores del sector. Es decir, si es rogarles vales servidores públicos, ya que muchos de aquellos en el sector público, sobre todo de la mayoría, los trabajadores que son los vulnerados, ¿no? Por ejemplo, los obreros municipales, todos del sector, que ellos también de este beneficio, ¿no? Ellos tienen sería muy importante colega con decir Aragón entenderlo para ellos. El régimen de actividad, eso, ¿no? Bueno, adelante con Gracias, señora presidenta. Efectivamente, la precisión que tenemos que alcanzar respecto de su inquietud es fundamental. Este proyecto de iniciativa legislativa es netamente para el sector privado, no para el sector público. Efectivamente, el artículo 7 del proyecto de ley establece que se encuentra prohibido, ojo, prohibido bajo sanción de nulidad, toda reducción de remuneraciones que pueda practicar el empleador a fin de sustituir el salario que viene otorgando por el sistema de las prestaciones y servicios turísticos establecido en la ley, ¿no? Ello en razón que efectivamente el artículo 5 establece que las prestaciones en realidad objeto de la presente ley, en caso sea aprobada, son voluntarias y pueden ser objeto incluso de convenio colectivo de trabajo o un contrato pues individual que se pueda suscribir. Es decir, son un monto adicional que pueda o podrá ser materia dentro de la etapa de negociaciones colectivas que realizarían los trabajadores, que los trabajadores podrían solicitar a los empleadores. Esa sería el comentario y la respuesta, señora presidenta, ante esa inquietud. Muchas gracias. Gracias por dar después con la trasnochada. Bueno, muchas gracias por su aclaración. Abrimos una ronda de intervención. ¿Algún congresista que usa la palabra? Por favor. Bueno, no habiendo
de algunos congresistas. Agradecemos al congresista Aragón la presentación y decirles también como era el último, es que, bueno, por favor, tomen de las situaciones que vamos a hacer desde el cierre de legislatura. El martes 28 de junio tendremos la octava descentralizaria a las tarde y el 1 de julio tendremos la cuarta descentralizada ciudad de Cusco. Así, aprovecho desde ya congresistas realmente a la red agendada es estar presente en una sesión muy especial que se va a realizar en esta hermosa histórica ciudad de las congresistas han pasado la sesión a dispensa para ejecutar los acuerdos, esperar el trámite de acta. Técnico, por favor, la votación. Entonces, con respecto a la dispensa del acta, el Cortés. Cortés a favor. Congresista Juan Burgos. Congresista Juan Burgos. Congresista Cuayla. Por favor. Cuayla a favor. María Agüero. A favor. Agüero a favor. Congresista Luis Aragón. Congresista Luis Aragón. Congresista José Cueto. Congresista José Cueto. Congresista Corena. A favor. Martí Corena. Congresista Pérez. Alex Flores. Congresista Bernardo Quito. A favor. A favor. Congresista Tania Ramírez. A favor. A favor. Congresista Mariana Tudela. Cruz Z. ¿Vuelvo a llamar al congresista Aragón? A favor. Congresista Aragón Carreño a favor. Congresista Aragón, ¿sí está continuando? Gracias. Alex Flores. A favor. Entonces, el dispensa aprobada por los congresistas en ese momento en la forma, por unanimidad. Cuento a favor. Gracias, secretario. Cuento a favor. Bueno, ha sido aprobado por colegas con la presidencia, agradece la asistencia de señores congresistas, ¿no? Y las con 20 minutos de hoy, viernes, junio de del 2020. Congresistas por estar, a pesar de la que hemos estado, nosotros hemos entrado, estando de
nos preguntan, ¿en qué momento pasó ¿en qué momento salió? Hasta luego.